¿Se acuerdan? Hechos 16, más o menos ahí empezaba. En toda la carta vamos a ver que Pablo habla de algunos temas como, por ejemplo, la unidad cristiana, va a hablar del compromiso también, y especialmente en esta primera parte del gozo. Miramos en el contexto de todo el relato y varias veces cita el gozo, versículo 4, cuando ora por los filipenses, expresa ese gozo. Versículo 18, cuando por la razón que sea Cristo es predicado, y así, ¿no? Pero conocemos que el contexto y las circunstancias no eran, podemos decir, muy estado gozoso, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, habían un montón de situaciones. ¿Estamos gozosos hoy? ¿De poder estar acá? Sí, de que el Señor nos haya traído hasta acá. Bien, las situaciones eran un poco complicadas en el sentido de que Pablo, encarcelado, injustamente si quieren, estaba esperando que resuelvan su caso, estaba escuchando que afuera los hermanos estaban con divisiones, versículo 15 habla de algunos, versículo 15 también dice otros, me da una idea, división. Versículo 16, versículo 17, él se refiere los unos, los otros, claramente no estaban unidos, ¿no? Y lo más triste es que la razón por la cual estaban desunidos era que la motivación por la cual predicaban a Cristo. Eso era lo que los mantenía en desunión. Dice la palabra que por envidia, por contienda, o por celos, dice otra versión, por rivalidad. Y nos ponemos a pensar, decimos, qué triste, ¿no? Porque eso era lo que motivaba a que presente. Uno se empieza a cuestionar cuáles son los motivos reales por los cuales hacemos las cosas para el Señor. Es importante porque Pablo, de alguna manera, pensaba lo siguiente: ¿están haciendo por el motivo incorrecto? Bueno, se arreglarán con el Señor. Pero ¿qué pasa si el mensaje era incorrecto? Y el motivo, no sé, seguramente los iba a reprender muy severamente. Y esto también nos deja una gran enseñanza de que no va a existir ningún buen motivo, entre comillas, para la excusa de un evangelio incorrecto o un evangelio con un mensaje que no corresponde. No existe ningún buen motivo, digamos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la intro, porque si no me voy a ir. ¿Cómo se puede estar gozoso en medio de esa situación? Bueno, les voy a pedir que me ayuden a leer algunos pasajes y entre los dos, entre ustedes y yo, vamos a ver si podemos resaltar algunas palabras que me van a dar un énfasis en las pistas, ¿no? Todo capítulo 1, así que van a poder acompañar. Versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, otra vez se repite, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Versículo 17, faltan todavía 14 más, más o menos, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 27 también nombra el Evangelio. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? El Evangelio. ¿Contamos cuántas veces hace referencia a Cristo? 17 veces. Ahí está. Cerramos el mensaje. La preocupación de Pablo era el Evangelio y era Cristo. Listo. Para Pablo cualquier circunstancia era sinónimo de oportunidad. Cualquiera. Algo enviado por Dios.
En esta versión, que por ahí voy a leer, que es la de traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente en el versículo número 13. Dice, todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Las circunstancias, la forma en que se movía Pablo, la manera de conducirse, un poco de fama quizás también, pero todo el mundo sabía que Pablo no era un preso más, era un emisario de Cristo que estaba ahí. Me lo imagino a Pablo, no dice en ningún lado, pero me imagino que con cualquiera que podía hablar, seguramente le habría dicho algo como esto: mirá, fue Dios el que me trajo hasta acá, ¿eh? Y me trajo hasta acá para que venga a decirte lo que Cristo hizo por vos, al que se lo encontraba. Así lo veo a Pablo. ¿Por qué? Y porque el versículo 20, él va a decir esto, si ustedes leen ahí también, dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo. Ese era su propósito, exaltar, magnificar a Cristo. Eso era lo único que, entre comillas, le preocupaba, ¿no? Entonces, lo que pienso es que de tantas cosas que podrían haberle estado preocupando, en verdad, no tenía el foco por ahí, sino que tenía otras prioridades. El foco, por separarlo de alguna manera y hacerlo ordenado, en 3 ocasiones separadas va a hablar de estas cuestiones. Del versículo 1 al 11, una cosa, no lo vamos a leer de corrido, porque si no vamos a ir por parte y lo vamos a ir analizando. La segunda está desde el versículo 2 al 26 y la última 27 y 30. Empezamos entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Fíjense lo que Pablo estaba pensando en todo ese contexto. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, y vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es impresionante lo que estaba pensando Pablo. ¿Cómo sabés lo que estaba pensando Pablo? ¿Vieron la cantidad de referencia a la segunda persona del plural? Versículo 2, gracia y paz a vosotros. Gratitud a Dios cuando me acuerdo de vosotros. Versículo 4, mis oraciones con gozo son por todos vosotros. Y ahí estamos, ¿no? Versículo 5, la buena obra se perfeccionará en vosotros. En eso estaba pensando Pablo. Mira vos, estaba pensando cuánta bendición han sido los hermanos de Filipos para con él. Los tenía presentes, no pensaba en sí mismo, estaba pensando en los que estaban allá lejísimos en Filipos, pero los tenía tan cerca en su mente. ¿Vieron cuando eso que te hablan de un solo tema? Eso está en su cabeza todo el tiempo. Bueno, Pablo acá más o menos así, está pensando en los filipenses y están lejísimos. No solo pensaba, sino que además cuando oraba por ellos, decía que se regocijaba de su salvación y su crecimiento, porque decía que el que comenzó la obra en ellos iba a terminar. Todo lo que pensaba de ellos era una bendición, nada sufrimiento. Inclusive lo que pasó en Hechos 16, ¿se acuerdan? Bueno, todo lo que pasó a Pablo, pero el recuerdo que tenía era ese, y le traía mucho gozo, porque estaba con el foco en otro lugar. Fíjense el versículo 5, quiero resaltar, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora.
Eso le traía. En otras versiones va a decir participación o colaboración, sea como sea. Esto era lo que a Pablo le hacía sentir gozo, una de las cosas. Es como si dijera, los tengo en mi mente y eso me hace tan feliz. Me acuerdo lo que hicieron por mí y me hace muy feliz. Más o menos lo mismo, ¿no? Pero no solo eso, avanzamos un poquito. 7 y 8 vamos a encontrar que Pablo no solamente los tenía acá, también en otro lugar. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Ahora Pablo los tiene en la mente, los tenía en la mente, pero ahora está diciendo, los tengo también acá, los guardo en mi corazón. Recordaba cuán leales habían sido los filipenses para con él, todo lo que le acompañaron, y dice, ahora los tengo guardados acá. Me acuerdo cuando, parafraseando, ¿no? Tanto cuando estuve en prisión como cuando viajaba en defensa o la consolidación del Evangelio, como dice, todo ese tiempo me acuerdo y eso me pone muy contento. A tal punto de que empiezo a sentir, dice el versículo 8, bueno, perdón, hago un paréntesis, defensa del Evangelio era contra aquellos que se referían a los críticos, ¿no? A los que querían confrontar a los críticos. Y la consolidación era fortalecer a aquellos que ya habían recibido el mensaje. El versículo 8 dice, os amo con el entrañable amor de Jesucristo. La memoria que traía a su mente le hacía querer estar con ellos otra vez. Y le ponía a Dios como testigo. Le decía, Él es testigo de cuánto los extraño. Amor entrañable literalmente de las entrañas. Se siente pero con fuerza, no Él te extraña, ¿no? Fíjense que la fuerza, o mejor dicho, la frase tiene más fuerza cuando nosotros pensamos que quien dijo esto, entrañable amor de Jesucristo, era uno que había nacido judío y le estaba diciendo a gente del linaje gentil. ¿No les parece increíble lo que hace la gracia? Transforma, destruye todo el odio antiguo que había, rompe todo eso y ahora son uno en Cristo. Están unidos, se sienten unidos. Estoy un poquito... Bueno, sigo. Yo me preguntaba cuando escribía nomás y solo anoté, ¿será que estaba vivo todavía el carcelero cuando se leía esta carta y leía esa parte que decía, los tengo en mi corazón? No sé, se me ocurrió, pero digo, ¿qué pasaría, no? Cuando en él se hacía esa lectura. No sé, pero bueno, sigamos. Esto es lo que Pablo decía de sus amados en Filipos, pero qué contraste más oscuro que se da cuando él se refiere a los de Corintios. Fíjense, 2 de Corintios, para poner un contraste nada más, 2 de Corintios 12, 20 y 21. Lo que pensaba, ¿no? En esta versión, por ahí va a ser diferente, dice, me da miedo pensar cuando vaya a visitarlos, no los encuentre como yo quisiera, y que tampoco yo resulte ser el que ustedes esperan. Tengo miedo de encontrarlos peleándose, envidiándose, enojados unos con otros. Unión, no. Que resulten egoístas, chismosos, etcétera, etcétera. Sigue Pablo terminando al final diciendo que mi Dios me haga sentir tanta vergüenza que me ponga a llorar porque muchos de ustedes no han dejado de pecar y ni de hacer lo malo. Qué contraste, ¿no? Fuertísimo, diametralmente opuesto una cosa a la otra.
¿en dónde estaremos nosotros, no? Si Pablo tuviera que hacer alguna carta a la iglesia Elías, me acuerdo. Sigamos, Pablo dice, los tengo en mi mente, ahora dice, los tengo en mi corazón. Los tiene en su corazón, ¿por qué? Por esta comunión en la participación del Evangelio. Pero sigamos un poquito más, desde el versículo 9 hasta el 11, vamos a leer lo que dice. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Se habrán dado cuenta también dónde los tiene, versículo 9, y esto pido en oración. Los tenía en la mente, en su corazón y en sus oraciones. Fíjense que Pablo, ¿qué iba a pedir en sus oraciones? Que les vaya bien, que mejoren un poco las comodidades que estaban pasando, porque mejore la condición económica, porque había condición. No, no va a pedir eso, ni es lo que pide. El texto me dice que pedía para que se llenen de amor, discernimiento, para que puedan ser fieles en su andar. Pedía que puedan llevar fruto en su servicio. Pedía que puedan tener vidas plenas. En otras palabras, si ustedes me permiten, lo que pedía era que madurez para la iglesia. Amén. Los filipenses tenían muchísimo amor, sí, de hecho le mostraban a Pablo cuánto amor le tenían. Pero Pablo no duda en pedir que más amor, a que abunde, o sea, siempre podemos dar más, siempre. Y acá vemos que, bueno, siguiendo el pensamiento, los tenía Pablo en su mente, los tenía en su corazón y en sus oraciones. Versículo 5, leo nuevamente, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, la fidelidad que tenían, ¿no? Pero hay algo más que a Pablo también elegía contar en lugar de hablar de todas las circunstancias. Este es el mensaje que quiero mandarles. En ustedes estoy siempre pensando, siempre en mis oraciones los tengo conmigo. Pero algo más, fíjense, desde versículo 12 hasta el 26, vamos a ir un poco tranquilos, también Pablo va a hablar del progreso del Evangelio. Primero, la comunión que tenía con ellos en el Evangelio, pero de acá comienza a hablarles acerca de el progreso que tuvo el Evangelio en ese tiempo. Y es lo que quería que supieran, eso quería que supieran. Versículo 12, hasta el 21, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Eso importaba. Detenemos un ratito. Sigo. Bueno, no, ya voy a hacer las aclaraciones más. Volvamos al versículo 12. Acuérdense que Pablo estaba pasando algunos momentos un poco complicados. Fíjense cómo se refiere a esos momentos complicados. Casi igual que cualquiera de nosotros. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido... ¿Cómo? Todo lo que te pasó, Pablo, las cosas que me han sucedido,
listo, nada más, punto. Pablo describe todo el sufrimiento que pasó, las aflicciones y demás, como las cosas que me han sucedido, ¿no? Fíjense que, bueno, si ponemos en el contexto, si coincidimos, digamos, en que ha sido el viaje previo a Roma y demás, bueno, podía decirle el naufragio, los 14 días sin comer, etcétera, etcétera, la serpiente, los 3 meses, pero Pablo simplemente como que naturaliza todo eso. Dice las cosas que me sucedieron, como si no son importantes. No sé cómo estaría reaccionando yo, seguro que lujo de detalle, todo lo que me pasó y esto y en aquel momento, todos se iban a enterar. Pero presten atención que hay una cosa importante que quiere decir Pablo ahí, que su deseo, como dijimos al principio, es honrar a Cristo y promover el Evangelio. Por eso no son importantes. Cristo estaba en primer lugar. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta? Presten atención a los pasajes que él se va a referir y cómo responde. Cristo, Cristo, Cristo. Del versículo 1, estaba en prisión, ¿verdad? Pero Pablo decía, se refería con sus prisiones en Cristo. Él era prisionero romano, pero las prisiones eran en Cristo. Cristo permitió que estuviera en ese lugar, en ese tiempo, era Él. Entonces, las prisiones eran en Cristo. Sus enemigos afuera estaban predicando, haciendo todo con una predicación egoísta. Sí, estaban haciendo eso. Pero ¿qué dice Pablo? Están predicando a Cristo. ¿Eso es lo que importa? Están predicando a Cristo. Sus hermanos estaban, todos sus amigos, estaban orando por él. En el versículo 19, sí que estaban preocupados y orando por él. ¿Y cómo se refiere Pablo a la situación? Dice, excelente porque, parafraseando, porque esto exalta a Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Versículo 20, ¿existía la posibilidad que Pablo muriera por lo que dice el pasaje? Sí. ¿Qué dice Pablo? Perfecto, porque si muero o si vivo, quien va a ser magnificado va a ser listo. Había otra cosa, había otra preocupación en la cabeza de Pablo que no sea Cristo. A ver, yo me pongo a pensar, a mí me preocupa un poco esto, y también Cristo. No existía para Pablo. Pablo es Cristo, no existe otra cosa. Es como si tuviera, no sé, voy a parafrasear acá, no sé si está bien, una perilla donde decía modo normal, modo Cristo. Pablo tenía modo Cristo y rompió la perilla, tiró. Listo. No hay vuelta atrás. Nosotros por ahí le ponemos modo normal, modo Cristo, y ahí estamos todo el tiempo. Yo casi... Bien. Por eso Pablo veía todas las cosas desde otra perspectiva. Él no veía como la veríamos nosotros, pero todo lo que pasaste, Pablo, por Dios, cómo te salvaste, pero él veía de otra manera todas las cosas, en otra perspectiva, en la perspectiva de Cristo, la que corresponde. Fíjense que los soldados que le custodiaban a Pablo, para Pablo no eran guardias, para Pablo eran almas que murieron y que tenían que conocer del amor de Cristo y necesitaba predicarles. Esa es la perspectiva que tenía. Cuando estaba prisionero, como yo les dije, no se sintió prisionero de Roma. Él decía que estaba prisionero de Cristo, en Efesios, por esta causa, dice Pablo, prisionero en Cristo. También en Efesios 4, vuelvo a decir, yo preso en el Señor. O sea, era el que dirigía todas las circunstancias. Así que esté en una cárcel o que esté en una plaza, era lo mismo. Entonces, cuando nosotros cambiamos a perspectiva, posiblemente, y no veamos a Cristo primero, posiblemente empezamos a ver todas las otras circunstancias. Pero cuando empezamos a ver a Cristo, o por lo menos intentamos ponerlo a Cristo, ya las cosas van cambiando. Pablo ponía a Cristo primero. Versículo 22 al 26. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque
de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Abro paréntesis. ¿Para quién es mejor? Para Pablo. Pero sigue. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde nuestra gloria, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Versículo 25, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. La causa de los filipenses, o sea, mejor dicho, no la causa, por causa de los filipenses, era mejor que Pablo estuviera un tiempo más. ¿En quién estaba pensando Pablo? En los otros. Primer lugar, Cristo. Ahora, segundo lugar, le puso a los filipenses, o sea, los otros. ¿Y Pablo? ¿Dónde entra en el ranking ahí? Último lugar. Fíjense que no piensa en su propio bienestar. Él anhela, digamos, estar con Cristo, pero quiere permanecer para ayudar a que se desarrollen los hermanos en Cristo. Fíjense, Pablo, en primer lugar Cristo, en segundo lugar los otros, y no queda más que el tercer lugar para él. Se ponía en tercer lugar. Su cuerpo ya no era más suyo, su futuro no le pertenecía, la reputación que tenía era la reputación de Cristo. Listo. ¿Para qué? Ni cuenta, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo será ese orden acá, conmigo, en mi vida? No sé la de usted. Yo siempre le estoy entre el primero y el segundo lugar, seguro, pero nunca así. Fíjense cómo Pablo, en esta segunda parte, lo que está pensando y quiere transmitirle justamente a los filipenses es, miren, más o menos como que los hermanos supieran, ¿no? Todas esas cosas que parecían que eran de estorbo para el Evangelio, no es así, hermanos, no es así. Esos han redundado, como dice, para el progreso del Evangelio. Y esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. Y esto quiero que también entiendan que es el motivo de mi gozo. Nada ha estorbado para que el Evangelio continúe. Por eso estoy así de gozoso, a pesar de las circunstancias y a pesar de todo. Es interesante porque como el plan de Dios siempre prevalece por encima de cualquier otro plan humano o de demonios si quieren, y en el medio de lo que podemos llamar tragedia, catástrofe, situaciones muy difíciles, en el medio de todo eso, sin embargo, se cumple lo que Dios quiere y eso no resulta en absoluto de tropiezo, sino de progreso. No lo entendemos, pero es así. Siempre que dejemos a Dios en el primer lugar, si no, cambian los planes. Pero sigamos. Y lo último que recomienda Pablo, o que les quiere dejar, está desde el versículo 27 hasta el 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que, mejor dicho, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Para finalizar, Pablo le dice, consideren estas exhortaciones, son de ánimo y tienen que ver justamente con defender la fe del Evangelio. ¿Por qué? Porque en medio de esta batalla que él menciona, versículo 27, terminando, combatiendo
combatiendo, me advierte que nosotros podemos pasar por una de estas situaciones, o perder la integridad, o romper la unidad, o paralizarnos cuando vemos que el precio que hay que pagar es muy alto. Alguna de esas cosas me puede llegar a pasar, si no todas, y Pablo lo que está tratando de advertir. La primera, conducirnos con integridad, versículo 27, la parte A. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El verbo comportéis significa ser un buen ciudadano. De hecho, la versión nueva, la NTV expresa directamente, deben vivir como ciudadanos del cielo. No sé si alguien tiene, pero véanlo después. Filipo era una colonia romana, y por ser una colonia romana, los que vivían ahí, los santos, debían cumplir las responsabilidades que le competen, las responsabilidades cívicas que les competen por estar en ese lugar. Pero también tenían que cumplir como ciudadanos del cielo, como leímos, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad espiritual. ¿Y qué son esas responsabilidades? Bueno, básicamente vivir el Evangelio, que su día a día, su vida cotidiana sea el reflejo de lo que ellos predicaban. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, condúzcanse como es digno, como dice ahí, digno del Evangelio en Cristo. La otra exhortación, combatir en unidad. Dice el versículo, la parte B, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. La primera era conducirnos con integridad. La segunda, combatir en unidad. La palabra firmes es una palabra que se usaba en el ámbito militar y refería a la acción en que un soldado no retrocedía ni daba un espacio siquiera al enemigo, no permitía que avance el enemigo. Esa palabra es la que usa Pablo, así tienen que quedar. Imagínense lo que le está diciendo. Inclusive, si ustedes piensan en alguna película, habrán visto guerras antiguas, todos los soldados en la parte de adelante encastraban sus escudos uno con otro, ¿no? ¿Cómo? Sí. Y arriba también. ¿Y saben cuál es el sentido? Obviamente, proteger a los que vienen atrás. Fíjense cuánta comparación. Protegerse de los arqueros, obviamente, de las flechas. Y mientras eso permanecía firme y unido, no había riesgo de que sea rota o que detuvieran la marcha o lo que sea. Fíjense cuánto de comparación podemos aplicar a la iglesia. Estando unidas, el enemigo no tiene chances prácticamente de producir o infringir daño, por lo menos intentando con esa estrategia. Tiene muchas, pero intentando con eso le va a ser difícil. Y eso es lo que le pedía a Pablo. Permanezcan así, unidos. Lo que suele pasar es que nosotros, hay veces que los cristianos no vemos al enemigo, sino que entre nosotros nomás nos vamos peleando un poco y confundimos el enemigo, ¿no? Versículo 28 dice lo último que le recomienda como amonestación Pablo, afrontar los conflictos con tenacidad o enfrentarlos con tenacidad. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. La palabra que se traduce como intimidados es, no lo puedo pronunciar casi, pero turo. Interesante lo que significa aterrar, aterrado. O sea, no es un sustito cualquiera, digamos, aterrados. O sea, no se intimiden por eso, por más que sea del tamaño que ustedes quieran ponerle. No se intimiden por eso. ¿Sí? Después dice, los que se oponen, y fíjense que el tiempo verbal en presente, los que se oponen, o sea que esto es algo que vamos a tener siempre, en todo momento, asunto de todos los días va a ser, y sí,
porque Satanás, su propósito siempre va a ser destruir la iglesia buscando la forma que sea, la que le resulte, va a aplicar. Sea intimidando, sea silenciando, o buscando que se diluya un poco el evangelio, que se adultere, cualquier estrategia va a hacer que pueda avanzar contra la iglesia. Y Pablo lo que está diciendo es, ustedes tengan en cuenta eso, pero no se intimiden. En resumen, momentos cuando hay oposición del evangelio, tengamos presente integridad, ser valientes y estar unidos. ¿Podés ponerte de pie, hermano?